Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Este es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. Con todos sus temas, Descubriendo es un programa que se transmite en vivo y en directo todos los sábados a partir de las 4 de la tarde, hora de Colombia. Y se retransmite en diferido también por rcpc.co a partir de las 11 de la mañana, también hora colombiana. Por aquí, por www.rcpc.co. Recuerda que ya hicimos cambio en nuestro dominio, de .com.ar pasamos a .co. rcpc.co. También usted puede descargar emisiones anteriores de nuestro programa a través del link de descargas de nuestra página, llegando a los programas dedicados a Descubriendo. Este programa es presentado por Juan Manuel Pombo, Salim Jacir y Neil Barrios, quien les habla. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa investigativo Descubriendo. Las exposiciones, las investigaciones que compartimos con ustedes, debemos aclarar que no pretenden convertirse en una verdad absoluta ante ustedes, sino más bien un tema o algunos argumentos que ustedes también pueden utilizar en su propia investigación y complementar, comprobar. Siempre cada 8 días aquí tocamos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Saludando en la mesa de trabajo a nuestro compañero Juan Manuel Pombo. Bienvenido, Juan Manuel, a Descubriendo. Breneil, muchas gracias, y ya aquí dispuestos para arrancar con este tema. Un saludo también a nuestros queridos oyentes que permanezcan ahí para escuchar este tema bastante interesante. También está aquí ya en la mesa de trabajo, dispuesto a compartir su parte de la investigación, Salim Jacir. Buenas, Salim, bienvenido a Descubriendo. Gracias, Neil, muy buenas. Saludar a los oyentes de Descubriendo, que siempre nos acompañan en estas investigaciones que traemos cada sábado para compartirlas con ustedes. Bueno, el tema para hoy aquí en Descubriendo, detrás del símbolo. Este es el tema de hoy, detrás del símbolo. Estaremos hablando de lo que es un símbolo, lo que es un signo, lo que son las señales, para comprender muchas de las cosas que se han escrito para nosotros desde la antigüedad. Claro que también nos puede servir para nuestro diario vivir. ¿Qué es un símbolo? ¿Qué denota el símbolo? ¿Qué hay detrás del símbolo? ¿Qué guardan los símbolos? Pero también entender qué es una señal, qué es un signo. Pueden participar allí a través de nuestro chat, también dejándonos su experiencia, su conocimiento al respecto, o también cualquier consulta o pregunta que quieran hacer. Bueno, empecemos, y lo que vamos a hacer para empezar es buscar definiciones. La etimología de esta palabra símbolo, que viene del latín symbolum, y también del griego bobo. El símbolo, estimados oyentes, es la forma de exteriorizar un pensamiento o una idea. Esto en términos generales, voy a repetirlo. Es la forma de exteriorizar un pensamiento o una idea. Así que en realidad el símbolo denota ese pensamiento de quien lo creó, o el pensamiento en particular de un núcleo social. Así como el signo o medio de expresión al que se le atribuye un significado convencional y en cuya génesis se encuentra la semejanza real o imaginaria con el significado. Atención, que Aristóteles nos afirmó hace mucho tiempo que no se puede pensar sin imágenes. Y simbólica, dijo él también, que es la ciencia, constituyendo ambas las más evidentes manifestaciones de la inteligencia. Esta es la primera definición, la etimología de la palabra símbolo. Ya más adelante, con nuestros compañeros aquí en la mesa de trabajo, vamos a comenzar a desglosar este tema que en la investigación encontramos que es algo bastante interesante. Bueno, vamos a empezar, como tú lo dijiste, con definiciones que hemos buscado, ¿no?, en la investigación, acerca primero que todo de lo que es un símbolo, para después hablar de lo que es la señal y el signo. Bueno, el símbolo es la representación perceptible de una idea. En otras palabras, lo que tú decías ahora, Neil, que es la representación de un pensamiento, con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni continuidad, que solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su denotado, además de una clase intencional para su designado. Me llama la atención esta parte donde dice que es un signo sin semejanza ni continuidad, lo cual quiere decir que un símbolo que representa algo es único. No se puede de alguna forma tomar ese mismo símbolo para representar algo pues que realmente no signifique, ¿no?, o que aquella persona que lo creó pues no le haya dado otro significado. Llamamos símbolo a un término, un nombre o una imagen que puede ser conocido en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas, además de su significado corriente y obvio. Pero repitamos eso, ¿qué es un símbolo? Dices, un nombre puede ser un nombre o una imagen, que puede ser conocido en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas, además de su significado corriente y obvio. Bueno, también llama la atención en la descripción que estás dando de que es socialmente aceptado, ¿no? El símbolo es comprendido por un núcleo social en especial. Sí.
Sí, exactamente. Aquí incluso lo dice, los grupos sociales suelen tener símbolos que los representan. Existen símbolos referentes a diversas asociaciones, como lo son culturales, artísticas, las religiones, la política y comerciales, incluso también las deportivas, donde vemos todos estos símbolos que representan y que digamos que las caracterizan a este tipo de sociedades o culturas, de alguna forma. Claro, los grupos sociales suelen tener símbolos que los representan, ¿no? Existen símbolos referentes a diversas asociaciones, es decir, culturales, pueden ser también artísticos, religiosos, políticos, comerciales, deportivos, en fin. Vayamos entonces y analicemos un poco el desarrollo en la historia de lo que han sido los símbolos. En las muchas etapas que componen la evolución, en la forma de comunicación humana del desarrollo del lenguaje hablado a la escritura, recuerden esto, del desarrollo del lenguaje hablado a la escritura, los signos visuales representan la transición de la perspectiva visual a través de las figuras y los pictogramas a las señales abstractas. No pasamos de las figuras y de los pictogramas, de los jeroglíficos, pasamos a las señales abstractas, que son los caracteres alfanuméricos, como las letras y números. Sistemas de notación capaces de transmitir el significado de conceptos, palabras o sonidos simples. Los signos y símbolos transmiten ideas. Aquí entonces entra un concepto que también es el signo, ¿no? Y ahorita nuestro compañero Salin nos hablará del signo. Ellos transmiten los símbolos, ideas a las culturas prealfabetizadas. Anoten muy bien esto en su memoria, estimado oyente, porque aquí vamos a comprender muchas cosas en el análisis de esta temática. Transmiten ideas en las culturas prealfabetizadas, es decir, que antes de que nosotros aprendiéramos a leer o a escribir, me refiero a la humanidad en general, no en el tiempo, en el desarrollo y evolución del tiempo y de nosotros. Antes de comenzar a leer y escribir, nuestra comunicación era a través de figuras y pictogramas, símbolos, ¿sí? Pero su utilidad no es menor entre las verbalmente alfabetizadas. Quiere decir que este medio de comunicación que utilizábamos antes de la alfabetización era muy eficiente. Sí, era mayor incluso, podríamos decir. En la sociedad tecnológicamente desarrollada, es decir, en la actualidad, con su exigencia de comprensión inmediata, los signos y símbolos han vuelto a tomar pues gran importancia, porque son muy eficaces para reducir y dar una respuesta mucho más rápida. Su estricta atención a los elementos visuales principales y su simplicidad estructural, esto en el símbolo, proporcionan, estimados oyentes, una facilidad de percepción y de memoria. Podemos percibirlo, desarrollarlos mucho más fácil y guardarlos en memoria por mucho tiempo. Cosa contraria al proceso de alfabetización, donde ya tuvimos que aprender caracteres alfanuméricos que asociados pues podíamos relacionarlo con personas, cosas, objetos, ¿verdad? Alimentos, animales. Recordemos entonces cuando entrábamos a la escuela, ¿no? Nos enseñaban primero las letras, a conjugar estos famosos pares de letras. Sí, se llaman las sílabas, bueno, las frases, toda esa estructura gramatical, antes incluso de aprender pues de la palabra que se estaba hablando, del objeto o del símbolo que representaba. Entonces, antes de, por ejemplo, hablar de un carro, pues se estudiaba la letra C, la A, la W, bueno, y el alfabeto. Entonces nosotros duramos y nuestros niños siguen durando un poco más mientras se aprenden los caracteres para después asociarlos con las cosas, con los nombres, las personas, los animales, etcétera. Sin embargo, démonos cuenta que en el tema de la tecnología, y utilicemos un ejemplo que todos tenemos ahora, y es el celular, ¿no? Los celulares, ustedes ven que una pantalla o el escritorio de un celular hoy mismo está señalado por símbolos de fácil acceso y de fácil memoria. No aparecen caracteres alfanuméricos, sino símbolos. Así que se ha convertido, o qué irónico, ¿no? Hemos vuelto a utilizar en esta era moderna la imagen y el símbolo como mecanismo de enviar un mensaje más rápido y que podamos memorizar. Sí, de esta manera, a través de las enseñanzas pues que nosotros hemos recibido en la escuela, nuestro pensamiento se ha vuelto más lento, porque para identificar o para tener alguna referencia de una imagen, debemos primero hacer los procesos que ya ustedes han mencionado, la referencia de las letras, después la asociación, cómo nos escuchamos nosotros, y ya después viene la imagen. Y el símbolo nos está diciendo que debe ser la mecánica, debe ser al revés. Sí, primero la imagen y ya después las conjugaciones entre las letras. Y así, de esta manera, nuestra percepción de la imagen va a durar a través del tiempo. ¿Por qué esto? Bueno, también ¿por qué comprendemos esto? ¿O por qué este mecanismo es más fácil a través del símbolo que los caracteres alfanuméricos? Bueno, porque Aristóteles nos afirmó hace ya muchos siglos atrás que nosotros pensamos es por imágenes. A través de imágenes. Sí, nuestros sentidos captan a través de la experiencia cotidiana imágenes que son guardadas en 5 dimensiones, es decir, 5 sentidos, y se guarda en el cuerpo mental. Así que la asociación que nosotros hacemos en el recuerdo de las cosas, personas, bueno, en fin, es por imagen. Sí, cuando podemos hacer un ejercicio en este momento, decir, bueno, pensemos en un carro, ¿no? Un automóvil. Ahorita que tú dabas el ejemplo del carro en la escritura, nosotros no asociamos en el recuerdo la letra C, A, R, O. Nosotros se nos viene el carro, la imagen del automóvil en nuestro cuerpo mental. Sí, fíjate que ese punto es importante porque ahorita en la definición hay una parte donde dice que el símbolo no tiene semejanza ni continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, precisamente el ejemplo que tú dabas. Si uno piensa en una manzana, pues uno se imagina la fruta. Pero ¿qué nos enseñan a nosotros en el colegio cuando estamos estructurando la palabra manzana, ¿no? Nos enseñan la M de mamá, la A de avión, la Z de zapato, la A bueno, nos empiezan a asociar cada letra con un símbolo
diferente al que estamos llegando, ¿no? Al que buscamos llegar en este caso con la escritura. Por eso es más lento. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que la manzana, para nosotros llegar pues, a comprender o a hallar el símbolo de la manzana, debemos pasar antes por... ¿Cuántas letras compone la letra manzana? No sé, 8 más o menos. Debemos pasar por 7 símbolos antes para llegar a la manzana. Y es lo que tú decías, se vuelve más lento el pensamiento. Entonces, el símbolo sencillamente es la manzana, no tiene otra interpretación, no tiene otra composición, se presenta diáfano y simple ante los ojos. Entonces, esa estructura de educación lo que ha hecho a lo largo de la historia es volvernos más lentos en el pensamiento y que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo mayor para comprender pues ciertas cosas, ¿no? Y de esta manera nos cuesta trabajo cuando nosotros vemos un símbolo interpretarlo, llegar al verdadero, pues que el símbolo, como ustedes lo decían en su definición, representa un pensamiento de alguien. Claro. Y ese pensamiento pues está descifrado en un símbolo, además de todo original, no puede haber, o sea, no tiene repetición. Y a veces nos cuesta interpretar ese pensamiento a través del símbolo, precisamente por el mecanismo de educación que nosotros en este tiempo hemos tenido. Claro, pero aparte del símbolo que denota un pensamiento o una idea, si señala un pensamiento o una idea, o esconde, o guarda, o tiene cifrado, claro. Podemos llamarle así también, hay algo más simple, que es el signo, ¿verdad? Hablemos un poquito más del signo. Bueno, el signo, primero el término signo, que viene del latín signum, puede referirse a los siguientes artículos. Bueno, hay signos en la lingüística, en la matemática y otros. ¿Cuáles son esos otros? Bueno, uno de los tipos de signos es precisamente la señal. Ya sabemos que en la lingüística pues está el punto, la coma, el signo de interrogación, signo de exclamación. Si hablamos de la matemática, pues está el más, el menos, el por, la división, el igual, signos que conocemos muy bien. Es decir, que no le deberíamos llamar símbolos, sino signos. Es mucho más simple el mensaje que denota. Sí, es claro porque es directo. Detrás del símbolo, ya como lo veníamos hablando, es la expresión de un pensamiento de alguien. El signo ya es directo, o sea, es claro. Bueno, y uno de los tipos de signo precisamente es la señal. La señal que sí tiene, digamos, una connotación un poco más amplia también, puesto que es un tipo de signo, un gesto u otro tipo que informa o avisa de algo. La señal sustituye, por lo tanto, a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones, por lo que son fácilmente interpretadas. Importante esto, que mismo lo dice la definición, no son fácilmente interpretadas. Cuando se trata de símbolos, las señales están colocadas en lugares visibles y están realizadas normalmente en diversos colores y formas. En el caso de los gestos, son hechas por las personas mediante las manos y los brazos. O sea que un movimiento corporal no es un símbolo, sino un signo, señal. Un signo, sí. Bueno, la señal es un signo. Exactamente, es una señal. Y de esta manera, una diferencia que ahorita estábamos leyendo entre el símbolo y el signo, o la señal, también puede, que es que el símbolo es una idea y solamente es perceptible ante los ojos de los seres humanos, pero el signo ya lo puede interpretar un animal domesticado. Claro, vamos a eso, ¿no? Entre signos, escuchen bien, estimados oyentes, anoten estas diferencias, pero anótenlas no con caracteres escritos, sino anótenlas simbólicamente, dentro de sí, ¿no? Entre signos y símbolos hay diferencias. Los signos pueden ser comprendidos por los seres humanos, los signos. Y algunos, como los signos gestuales, que hablaba ahorita nuestro compañero Salín, incluso por ciertos animales. Es decir, los animales pueden interpretar signos gestuales, en este caso de un ser humano, pero ellos no pueden identificar un símbolo. Los símbolos son específicamente para humanos, de humanos para humanos. Bien, esta diferencia es bastante importante. ¿Por qué? Porque un símbolo, para interpretarse un símbolo, se necesita documento, se necesita imagen. Se necesita referencia, se necesita referencia, claro. Se necesita hacer juego de la imagen o la utilización de la memoria dentro del pensamiento. Dentro del cuerpo mental, que le llamamos pensamiento. Entonces, esto es lo que nos diferencia, o alguna, pero no vamos a decir que simplemente eso, ¿no? Esta es una de las grandes diferencias entre el ser humano y los animales. La capacidad, ¿verdad?, intelectual de procesar pensamientos a través del juego de imágenes que hemos percibido a través de los sentidos, y en este caso podemos llegar a la interpretación no solo del signo, sino también del símbolo. Claro, sí, es precisamente una diferencia muy, muy importante, porque el símbolo, para yo poder comprenderlo, por ejemplo, si yo nunca he visto una manzana, a mí me puede mostrar una manzana y yo no sé qué es. Precisamente se aprende viéndola, quizás comiéndola, oliéndola. De esa manera esa imagen quedará grabada y cuando ya yo la vea nuevamente, enseguidamente podré interpretarlo. La señal o el signo es diferente, porque, un ejemplo, si a mí me señalan con el brazo derecho hacia el lado izquierdo, inmediatamente yo voy a mirar, ¿verdad? No necesito interpretarlo, es simplemente algo más, digamos, más mecánico, que incluso un animal puede hacer caso, exactamente, más sencillo. Entonces es una diferencia importante y es bueno, eso lo aprendí hoy, porque la verdad no había asociado esa diferencia, así que muy buena anotación esa, compañeros, y espero que los oyentes también la hayan anotado pues en su pensamiento, no en su corazón. Claro, los símbolos pueden componerse de información realista, extraída del entorno, fácil de reconocer, o también por formas, tonos, colores, texturas. Quiere decir que el símbolo puede ser percibido, estimados oyentes, por cualquiera de los canales que tenemos de percepción de la realidad. Es decir, un símbolo puede ser visual, puede ser auditivo, ¿sí? Puede tener los 5 sentidos. Los 5 sentidos, él entra a través de los 5 sentidos. Elementos visuales básicos que no guardan similitud con los objetos del entorno natural, no poseen ningún significado excepto el que se les asigne. Claro. ¿Verdad? Eso también tiene una única connotación, una única referencia. Aunque puede, en la interpretación, cobrar
múltiples dimensiones, de acuerdo al observante o al intérprete. Sí, múltiples dimensiones, pero que no se sale de su origen, De o sea, su de su esencia, de lo que significa. Eso es lo que el símbolo tiene, digamos, como principio, ¿no? De esa manera sí se podría interpretar, pero sigue siendo lo mismo. Claro. Existen muchas formas de clasificar los símbolos. Pueden ser simples, hay símbolos muy simples, u otros que son más complejos. Obvios u oscuros en el que hay que aplicar un poco más de deducción, de interpretación, de comprensión. Hay unos eficaces y hay otros inútiles. Su valor se puede determinar hasta donde penetra la mente en términos de reconocimiento y recuerdo. Bien, entonces, simples, hablemos de un símbolo muy simple, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la cruz, es un símbolo socialmente aceptado, claro, que nos hace inmediatamente entender que se está refiriendo al cristianismo, ¿no? Es algo muy simple para comprender. De pronto, entonces, los más complejos son aquellos que denotan o exigen mayor inteligencia, mayor documento, mayor estudio, llamémosle así, para poder tener acceso al cifrado que denota o que guarda cada símbolo. Exactamente. También tenemos como ejemplo el símbolo de la paloma blanca, que es el símbolo de la paz. Tenemos también referencia a símbolos deportivos como los 5 aros olímpicos. También está el símbolo que denota lo femenino y lo masculino, que son los aros. El masculino tiene una flecha hacia arriba y el femenino una especie de cruz hacia abajo. También tenemos el símbolo que denota peligro. Eso es un símbolo. Y también tenemos el símbolo, a ver por acá, el símbolo de luto, cuando está la bandita negra, eso es un símbolo. Claro. Los demás serían señales. Los demás como las señales de tránsito, como las señales de peligro, aquellas restricciones que se colocan en zonas delimitadas, por ejemplo, señales. Exactamente. Sí, por ejemplo, la señal más clara y referente que todos tenemos es la señal de pare, que esa es, digamos, que está en todo el mundo. Bueno, varían los idiomas, pero es roja y dice la letra pare, o en Inglaterra, Estados Unidos dice stop. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa musical, estimados oyentes, aquí en Descubriendo. Al retornar vamos a utilizar y vamos a conjugar la información que acabamos de investigar para pues sacar una enseñanza, ¿no? Vamos a hablar qué hay detrás del símbolo y del código, ¿verdad? Aquel instrumento o llave que sirve para abrir ciertos símbolos que para hoy la humanidad debe reconocer. Ya volvemos aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Continuamos aquí con Descubriendo en la certeza o con la certeza en la búsqueda de la verdad. Escuchaban la canción Caribbean Blue de Enya. Ethne Patricia Nibraunain, más conocida como Enya. Es una cantante irlandesa de música, pues, como se le conoce, nueva era, New Age. Ok, seguimos con este tema de símbolos, signos y señales. ¿Qué hay detrás del símbolo? Hemos hecho un recorrido investigativo para primero tener una base de conocimientos que nos sirvan para luego hacer asociaciones, deducciones y reflexiones. Es como el mecanismo que pues utilizamos aquí en Descubriendo. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta a nuestros panelistas, nuestros compañeros aquí de mesa de trabajo, pero también una pregunta para ustedes allá en sus casas, estimados oyentes que nos escuchan a esta hora. Entendíamos en la investigación que antes de ser alfabetizados, antes de que llegaran pues los caracteres alfanuméricos que componen en sí palabras, frases y oraciones, ¿verdad? Típicas de un idioma en especial o específico. Antes de eso, nosotros nos comunicábamos a través de pictogramas y figuras que tenían pues la característica de ser símbolos. Lo que entendimos es que la asociación del símbolo es mucho más rápida, mucho más amplia. Tiene una facilidad de percepción y de guardarse como memoria a largo plazo. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la historia? ¿Por qué hubo ese cambio? ¿Qué lo determinó? ¿Qué fue lo que sucedió en un punto de la historia que hizo que pasáramos de la utilización, del manejo masivo, ¿no? Único y exclusivo del símbolo a lo que pues conocemos después como el lenguaje, la escritura y todo aquello pues que nos enseñaron? Vamos entonces a un recurso histórico que nos va a compartir nuestro compañero Salim Hasib. Sí, aquí tengo el dato, ¿no? El dato para saber qué fue lo que sucedió, en qué punto de la historia se empezó a cambiar lo que venía haciendo la humanidad en el tema de la comunicación, el diálogo entre sí. Y este dato está en el Génesis, precisamente en el Génesis, primer libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 11. Capítulo 11, versículos del 1 al 9. Dice lo siguiente: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra,
y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bien, este versículo, Génesis 11, bueno, recuerden, y siempre hacemos la aclaratoria cuando tocamos los versículos del documento bíblico. Cuando los tocamos, no los tocamos ni los analizamos desde el punto de vista de la fe, de la creencia y de la religión. No, lo hacemos desde el punto de vista investigativo, buscando respuesta a por qué hubo ese cambio en la utilización de símbolos por parte de la humanidad a pasar a de los caracteres alfanuméricos que conforman pues todo el lenguaje que conocemos hoy. Encontramos Génesis 11, nos gustaría que usted lo anote para que también lo investigue. Llama la atención varias cosas, Aline, Juan Manuel y estimados oyentes. Antes de toda esta confusión que se presentó, llamada Torre de Babel, dice el versículo, y entrando en el versículo 1, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, buscando interpretar el símbolo, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo. Podríamos permitirnos interpretar de que este solo lenguaje y esta misma palabra era el lenguaje del símbolo. Claro. Sí. Exactamente. Que teníamos antes de lo que vamos a explicar ahora. Entonces, aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, hallamos el ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Recordemos entonces que las personas en aquel tiempo pues andaban en núcleos sociales no fijos, ¿no?, sino nómadas. Exactamente. Quiere decir que la posibilidad de entenderse unos a otros interactuaban mucho les dio capacidad de interactuar y poner en marcha proyectos comunes para el bienestar común. Resulta que el desconocimiento por muchos de nosotros en la actual sociedad de la manipulación ante la presentación de un Dios equívoco o falso o negativo dentro de algunos versículos del Antiguo Testamento no nos hacen comprender realmente lo que hay detrás. Entonces después dice, y descendió Jehová, aquí aparece un personaje, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Sí, la unificación, había una unidad. Exactamente. La unidad que la pudo ejercer, o cuál fue uno de los elementos que hacía que la unidad se pudiese presentar. Una sola lengua y una misma palabra. Entonces dice él, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que la han pensado hacer. Entonces aquí hay otro componente. El pensamiento del ser humano, desde sus orígenes, es creador. Este pensamiento creador, conjugado con diferentes voluntades, comunicadas por una sola lengua, hacía que todo lo que nosotros quisiéramos realizar, lo hiciéramos, se pudiese hacer, se pudiese crear. Pero dice este personaje, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Cuando dice descendamos, se está refiriendo a un plural, es decir, que Jehová representa el líder de unos personajes que descendieron, es decir, que estaban arriba o que cayeron, podemos interpretar, confundiendo la lengua de la humanidad. Y dice para qué el versículo, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Inmediatamente, ¿qué sucede cuando no se entiende el habla de su compañero? No hay un proceso de diálogo, no hay un proceso de estrechar lazos, ni de poner en marcha cualquier acción creacional. Exactamente. Y el pensamiento, además, es diferente. Y así, si el pensamiento es diferente, van a crear rivalidad. Claro. Y eso es lo que actualmente está pasando, o pasó desde esa manipulación hasta estos tiempos. Así los esparció Jehová, sigue diciendo el versículo, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Inmediatamente. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que la acción de este personaje, que la Biblia le llama Jehová, y que nos hicieron creer que es Dios, la acción fue una acción de confusión. Entendamos que las leyes del universo, las leyes de vida del universo, las leyes que hacen posible que se desarrolle la vida en los universos, de ninguna manera contiene la confusión como principio. Exactamente. No, esas leyes, por el contrario, son equilibradas, son claras, son justas, son armónicas y buscan la unidad en toda la creación. Recordemos que la creación en sí, los ecosistemas, los diferentes reinos, si hablamos del planeta entero, se comunican, tienen un lenguaje en común que hace posible su interacción. Recuerden que esa interacción de los diferentes componentes del planeta Tierra hacen que la Tierra sea un sistema completamente inteligente. Sin embargo, la confusión no propia de la creación fue insertada en este caso por quienes descendieron y nos confundieron. De ahí en adelante, cuando aparece el lenguaje, ¿sí?, los diferentes lenguajes, los diferentes idiomas, nosotros somos divididos. ¿En qué? En naciones, en pueblos. Y detrás de la división, al no haber comprensión y al haber también, como podemos leer en el Antiguo Testamento, el empuje que hicieron o la invitación que hicieron cada uno de estos dioses en la antigüedad a que nos enfrentáramos por esas diferencias. Así que aquí hay, a la forma de ver, de acuerdo a la investigación que hicimos en Descubriendo, una posible respuesta a la problemática que estamos viviendo hoy, de la división que estamos viviendo como humanidad. Sí, fíjate que desde que yo estudié este versículo y empecé pues a comprenderlo, me ha parecido muy importantísimo. ¿Por qué? Porque digamos que este versículo es el origen de todo tipo de división que hoy en día como humanidad tenemos. Ahí está la explicación, pues según la visión propia,
ahí considero que está la explicación de toda la división que como humanidad hoy en día padecemos. Aquí estamos hablando del lenguaje, del proceso de comunicación de las personas en ese momento, pero eso dio pie para que no nos entendiéramos y diera origen a otro tipo de divisiones. Tú lo dijiste, también fomentadas por estos mismos dioses. El hecho de los territorios, las fronteras, bueno, muchas cosas, la religión, empezaron a dividirnos desde esa época, y tanto así que hoy en día no solamente es el idioma, sino otras cosas, y tú con un chino, por ejemplo, pues, ¿cómo te vas a comunicar? No puedes hacerlo. Ahora resulta que es lo contrario, y analicemos este proceso. Resulta que en la actualidad estamos volviendo al símbolo. En lo tecnológico estamos volviendo al símbolo. Dice nuestra investigación, estimados oyentes, que en el desarrollo de la tecnología se ha podido encontrar mayor eficacia en la utilización de pictogramas, de imágenes que pudiéramos asociar rápida y fácilmente, una respuesta rápida. Quiere decir que en este proceso de globalización ahora es diferente. Antes fue una proceso de división, ahora lo que se tiende es a unificar. Recuerden, un celular que tú tengas aquí puede ser fácilmente comprendido por un celular que tenga alguien. Claro, y eso tiene también su estrategia, ¿no? Claro. Porque el hecho de que por medio de la tecnología sea más fácil ya comunicarnos con otros, tiende a demostrar de que el ser humano sea más dependiente a ella, a la tecnología, para poder pues comunicarse con cualquier persona. O sea que no es que lo estén haciendo para que nosotros volvamos al antiguo lenguaje del símbolo, para que nuestro pensamiento sea más rápido. No, lo están haciendo este sistema para que nosotros seamos dependientes de la tecnología. Y además, ellos saben el mecanismo del símbolo, porque al crear estos smartphones o teléfonos inteligentes con símbolos, la demanda de estos aparatos se disparó excesivamente de un tiempo para acá, y la explicación está en el origen del símbolo, porque es que nosotros originalmente teníamos esa percepción y esa referencia simbólica, no del lenguaje ni de la gramática, y eso nos hace pues que nos presentan la tecnología y a nosotros la veamos y seamos más maleables y la podamos manejar mejor. Bien. Precisamente por ese ordenamiento mental que nosotros tenemos. Claro. Ahora, otro de los aspectos que podemos tocar en esta investigación es lo denominado símbolo profético. El símbolo profético. En sí, la profecía, o las profecías, estimados oyentes, ustedes podrán notar que fueron escritas a través de símbolos. Si usted toma el Apocalipsis, si usted toma el libro de Daniel, si usted toca otros que no sean bíblicas, se encontrará, por ejemplo, como el libro secreto o el libro perdido de Nostradamus, que son imágenes. Ezequiel, en su capítulo 1 también. O las profecías también de Benjamín Solari Parravicini, documentos simbólicos, o más bien que denotan una simbolociencia que encierran un mensaje. Para llegar a la interpretación del símbolo se necesita un código, y un código inteligente. Podría utilizar entonces una referencia bíblica para sustentar lo que acabo de decir. Cuando leemos Apocalipsis 13:18, este versículo menciona que para interpretar el número de la bestia, como dice allí, hay que hacerlo con sabiduría. Aquí hay sabiduría, dice. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, interpreta el número de la bestia. Entonces, fíjate que la profecía está señalando que para llegar a su descifrado, porque está cifrada o sellada, se necesita una condición. Se necesita un código. Exactamente. Y el código es el código intérprete. Ahora, podríamos asociar también, para comprender cuál es el código intérprete, o dónde mora el código intérprete, en Daniel. Cuando vamos a los documentos del Antiguo Testamento, justamente en Daniel, encontramos en el capítulo 12 una referencia que se le hace a él, ¿no? Sella las palabras del libro hasta el tiempo del fin. Sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. El mensaje de Daniel es un mensaje sellado, es decir, en símbolos, claro. Y que tendría que abrirse al tiempo del fin. ¿Sí? El tiempo de la transformación, como deberíamos realmente llamarle a este tiempo. El tiempo del fin es el tiempo de la transformación, fin de un proceso y del inicio de uno nuevo, diferente, completamente contrario al que muere. Entonces, más adelante en este mismo capítulo 12 dice: y tú, Daniel, cierra las palabras, como ya he dicho, y cierra el libro hasta el fin, y tú reposarás y te levantarás al fin de los días a tomar tu edad. Así que el código Daniel es el código en este tiempo que se despierta para entrar al símbolo profético. O sea, ese símbolo cobra vida. Ahora, ¿dónde está? Aplicación. El código Daniel es el código intérprete. Exacto. Es el código que permite tener acceso a la interpretación del símbolo profético. Ahora, este símbolo o este código para interpretar el símbolo, ¿dónde se encuentra? Entonces, interpretemos, ¿no? Daniel. Tomemos este término, Dan y él. Dan, ¿verdad? Esta codificación genética original del hombre, Adán, es el código genético original, y representando, digamos así, ese fuego interno del hombre, o la memoria condensada por encarnaciones de su vivencia que hemos conocido como espíritus, el espíritu como el cúmulo de experiencia de memorias en cada uno de nosotros, y él justamente pues en el hombre, ¿no? Así que el código que nos llega a dar la llave para entrar al símbolo profético es un código genético mutante que despierta hoy. Ahora, ¿qué lo activa? En el tiempo de la transformación. Claro. Recordemos ciertos acontecimientos que se han venido denotando a nivel científico, como las grandes llamaradas solares. Llamaradas solares que también se definen por la incidencia de una gran cantidad de energía que está llegando del centro del universo, o más bien del centro de nuestra galaxia. Esta energía, que son ondas de pensamiento, están activando el código genético humano. Original, o sea, están tocándolo, están despertándolo, y en él se está despertando la inteligencia de ese código intérprete. Exactamente. Del código original que es Adán. Recordemos que tú lo acabas de decir, de ahí deriva la palabra Daniel también. Sí, y esa es la condición de intérprete que en el tiempo del fin va a aflorar para que la profecía se haga viva y aplicada. Se haga viva dentro del hombre, porque puedes abrir ese sello, porque dice que el Daniel nos enseña que está sellado el libro. El sello es el símbolo. Pero genéticamente, pues todas las energías del universo, toda la vibración que está llegando en este momento al planeta está tocando ese código, despertando ese código como una puerta, ¿no? Como una llave que está abriendo el código para que nosotros tengamos
ojos para ver y oídos para escuchar. Y entendimiento. Claro. Ese entendimiento, como dice Apocalipsis. Entonces, he utilizado unas referencias para sustentar lo que quiero dar a entender cuando Apocalipsis dice, aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento. El que tenga, es decir, Obliga la interpretación. obliga, o más bien O invita. sí, Invita. Es decir, que el código profético no es un código que se abra por la simple creencia. No, es más complejo que eso. Y fíjate que el mismo capítulo 12 de Daniel lo dice, cuando dice que tú reposarás, irás hasta el fin y te levantarás. O sea, está anunciando un acontecimiento profético, que ese código que tú muy bien nos explicabas, Neil, tendría que despertarse en la humanidad. Y esto ayudado por las llamaradas solares, ¿no? Como también en otra profecía lo dice, ¿no? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes profetizarán y los ancianos verán visiones. Está anunciando que ese proceso de derramar mi espíritu o esa sincronización Solar. o esas ondas de pensamiento que están llegando al planeta Tierra despertarían facultades en los seres humanos que estuvieron dormidas hace muchísimo tiempo, ¿no? Lamentablemente se dice que simplemente las radiaciones que estamos recibiendo del centro de la galaxia afectan los artefactos electrónicos o de telecomunicaciones en el planeta. Solamente se nos dice y se reduce tal energía a esto, ¿no? Entendamos, estimados oyentes, que esta energía llega a todo ser vivo, incluso las ondas de energía que están llegando con gran intensidad también están tocando el campo magnético terrestre, generando también movimientos especiales en él. Claro. Estamos siendo invitados a una transformación desde el centro de la galaxia que hace mucho tiempo pues ya se había anunciado. En el momento en que nosotros tomemos conciencia de toda esta información a través de la investigación y comprendamos los procesos internos que estamos viviendo, el código intérprete en nosotros se activa. Ahora, ¿por qué hablamos de Daniel código intérprete? Recuerde que hace 2600 años Daniel tuvo ese código al ser capaz de interpretar varios símbolos en su época. Queda como el mensajero que tuvo por claridad la visualización e interpretación de los símbolos. Claro. Entonces, cuando dice que tú irás hasta el final en el capítulo 12, quiere decir que el código intérprete de Daniel se activa en el hombre a través de el mismo efecto que está generando la sincronicidad solar. Claro, y eso acompañado, además esa ayuda externa, acompañado de un proceso de limpieza, ¿no? Del mismo ser humano en su pensamiento, en su cuerpo, porque el mismo Daniel lo enseñó, ¿no? Si ustedes, estimados oyentes, van al Antiguo Testamento y leen la historia de Daniel, se dan cuenta de que Daniel era un joven muy diferente a los jóvenes pues de la época, ¿no? Incluso no comía lo mismo, no hacía las mismas cosas, y él lo hacía pues no por religioso, ¿no? Como se cree, sino que él sabía que en esa limpieza de su cuerpo, de su mente, pues esa condición de intérprete que él tenía, pues iba a aflorar pues mucho más rápido, o no iba a aflorar, no la iba a perder. Entonces, acompañado también de esa ayuda que viene del universo, con un proceso de limpieza, de cuidar nuestros pensamientos y pues llenando nuestro cuerpo mental, ¿no? De documento, esa interpretación va a ser mucho más fácil, ¿no? Claro, diría yo que cuáles serían las condiciones que debemos fomentar en nosotros Para que este código aflore más rápidamente y podamos tener ojos para ver y oídos para escuchar. Entonces hablemos de un cuerpo limpio, ¿no? Un cuerpo sano, donde nosotros pues nos alejemos de los vicios, aquellas cosas que agreden nuestras neuronas sobre todo, ¿no? Recuerden que hay bebidas, hay acciones que hacemos con normalidad absolutamente o culturalmente aceptadas que agreden directamente la máquina central de pensamiento que es el cerebro, ¿no? Justamente las neuronas. Las neuronas son las capaces de hacer la sinapsis o enlazar caminos neuronales que son recuerdos, reflexiones y pensamientos. Entonces, en la medida en que debilitamos esta máquina central, Se hace más lento el ya, proceso. nos hacemos más lentos. Entonces somos menos capaces de hacer asociaciones que se derivan a través de recuerdos en el cuerpo mental. Ahora, también, además de tener ese cuerpo limpio, aquí pues también, como Daniel lo mencionó, Sí, ¿no? el tema de la la mecánica, alimentación, ¿no? sí. El tema de la alimentación, que ciertos alimentos nos hacen más denso, hacen nuestros cuerpos más lentos. Definitivamente la digestión con ciertos alimentos es más dañina, menos saludable, ¿no? Entonces, muchas prácticas modernas, no le vamos a decir aquí cuáles, porque aquí no se trata en descubriendo decirle cómo lo tiene que hacer, sino tocamos generalidades para que cada quien en su investigación pueda interpretar. Fíjate, ahí también se aplica. Luego también tenemos que fomentar un nuevo pensamiento, ¿no? Hay que destruir ciertos paradigmas. Tenemos que aprender a enfrentar aquello que se nos dijo que era intocable, Claro, ¿sí? Ser Conceptos que por mucho tiempo se estipularon como verdades, ser osados en el momento de, bueno, ¿serán ciertos? de la real interpretación propia, Sí, al acceder nosotros a ese tipo de documentación. Una de las cosas que ha impedido a la humanidad llegar al símbolo profético es que se asocia la profecía con la religión y también se ha estipulado por parte pues, de ciertos poderes que la profecía pues es religiosa, ¿no? Y eso evita o nos impide llegar al símbolo profético porque se está tratando de interpretar o llegar a él bajo conceptos enseñados por la religión. Claro, además es una forma de sujetar la interpretación. Claro. Cuando se hizo esa asociación perversa, diría yo, porque pues nos negó todo un legado inteligente desde hace mucho tiempo. Cuando se hizo esa asociación perversa, inmediatamente fue la Iglesia, primero Vaticano, quien se adjudicó la interpretación de los mismos símbolos proféticos, solo ellos, ¿no? Sí. Y luego cuando nacen las cristianas evangélicas, pues que hay muchas y tantas, también está sujeto a lo que el líder interpreta. Simplemente aquellos que tienen el control dentro de las mismas organizaciones son las que determinan. Cosa que aquí nosotros en Descubriendo hemos pues señalado fuertemente porque pues consideramos, de acuerdo a nuestra visión, estimado oyente, y esto es algo que queremos siempre aclarar, que no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta, sino que de acuerdo a nuestra propia investigación hemos comprendido que este mecanismo ha robado el verdadero mecanismo del espíritu, ¿no? A través de la fe ciega y la creencia sin ningún tipo de razón lógica, ¿no? Claro. Sí, Recuerden que la fe tiene que ser bien sustentada. Exacto. Bien sustentada, y cuando hablamos de una fe bien sustentada, estamos hablando de que no solamente es el conocimiento que yo escuche de otra persona o que cierto personaje me entregue. La fe bien sustentada está en que yo tome esa información y la compruebe.
en esa medida será una fe bien sustentada. La compruebe en mí. Exactamente, yo tome la información y la compruebe, aplique esos conocimientos y pueda dar testimonio veraz de que es realidad, y entonces allí se convierte en mi verdad. Pero contrario pues a lo que nos ha enseñado, donde pues el que se para al frente o el que está dando pues la enseñanza es el que tiene toda la razón o el conocimiento absoluto. Dentro de estos símbolos proféticos hay muchos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la imagen del rey Nabucodonosor interpretada por Daniel, símbolos que abrirían su sello en este momento, ¿no? Cuando Daniel dio las claves al decir que pues esta imagen conformada por 4 metales, oro, plata, bronce, hierro, y los pies de hierro y barro cocido representaban poderes, ¿no? Asociar lo que en este momento, que es el tiempo de transformación, de cambios trascendentales en el planeta y en el ser humano y en los núcleos sociales, entenderemos, por ejemplo, que la cabeza de oro representa pues el poder que lo controla todo. El oro vendría significando en el símbolo la asociación que debemos hacer, el dinero. Luego, cuando tomamos los pechos de plata, buscamos la interpretación del símbolo, el código inteligente, y nos damos cuenta, por ejemplo, que el pecho está relacionado al corazón. Ahí está el corazón. Y el corazón siempre ha estado unido a la espiritualidad. Entonces, si es un poder, el que dice Daniel que está allí, ¿cuál es el poder que ha controlado la espiritualidad? Poder en el sentido de control. Entonces hablamos de las filosofías, de las distintas religiones, pues que han controlado la espiritualidad, entre comillas. El tercer metal que está constituida esta imagen dice que es de bronce y está en el vientre. El vientre se puede asociar, recuerda que el símbolo se asocia, la imagen se asocia a la zona donde se generan las pasiones del hombre. El hambre. El hambre de los pueblos también. La corrupción incluso, y ese, cuando tocamos esos aspectos, lo asociamos, pues, según nuestra interpretación, con la política, ¿no? La política maneja el hambre de los pueblos, la miseria, las pasiones, las emociones de un bando y del otro, de tomar partido. Bueno, ahí encaja perfectamente la política, y recuerden que estamos hablando de poderes que controlan. Claro, entonces se toma el símbolo que se selló hace 2600 años, en este caso que estamos hablando de la imagen, se trae y se compara con la actualidad. Y al traerlo y compararlo, el símbolo no queda en el pasado. El símbolo cobra vida de acuerdo al contexto que en este momento las mismas profecías señalaron como tiempo de transformación. No me gusta llamarle tiempo del fin, porque precisamente ese tiempo del fin fue el que a través del temor y la manipulación se estipuló. No hay tiempo del fin. Hay un tiempo de cambio que es diferente, un tiempo de transformación. Fin, podríamos llamarle fin al número de situaciones que se vienen presentando. Fin. Pero cuando hablamos de fin, entendamos que hay un inicio, porque esa es la ley. Final e inicio. Entonces, en ese tiempo de transformación que conjuga o que encierra los dos estados, fin e inicio, se nos dijo que tendrían vida las profecías. Es decir, que no se podían abrir el sello, no se podría abrir lo encriptado en ellas antes de, porque no tendrían pues aplicación comparativa en el tiempo. Hoy sí. Entonces, al ver, por ejemplo, la cabeza de oro, miro y comparo los poderes gobernantes hoy. Claro. Entonces ahí voy haciendo la asociación inteligente. Todo esto que estamos hablando es el código Daniel despierto. Claro. Que en la medida en que lo ejercitemos, de acuerdo a los pasos, las recomendaciones que hicimos, claro, se irá activando mucho más y mucho más. Fíjate que en el punto de las recomendaciones, quisiera hacer un pequeño paréntesis para recomendarle a los oyentes, ¿no? Digamos que una alternativa, una herramienta que podría acompañar esa investigación, y es un programa, fue en 2 partes que hicimos, de las 7 leyes del ascenso. Ahí explicamos, estimados oyentes, la mecánica de lo que tú decías, Ney, del cuerpo limpio, una mente pues llena de conocimientos, y ahí explicamos en esas 7 leyes que van ligadas precisamente a los 7 chakras del hombre, cómo es la mecánica y las herramientas para limpiarnos, para empezar un proceso de limpieza en nuestro cuerpo físico y a su vez pues en nuestra propia mente. Entonces quise dar ese dato ahí para que los oyentes vayan a la zona de descarga, claro, y lo tengan. Así que el tema es ese, hay una mecánica, primero hay un código inteligente, y el código inteligente es innato en el hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la capacidad de hacerlo, para derrumbar esa creencia mental de que son unos pocos los que pueden hacerlo, sobre todo quienes tienen el control y el poder. El código de interpretación es un código inteligente, mutante, quiere decir que se va transformando en las edades. El de hoy, en nosotros, es mayor, que nos da la capacidad de enfrentarnos suena como a conflicto, ¿no? Sí. No, sino de ponernos enfrente del símbolo, tomarlo, porque es otra cosa. A veces ni conocemos el código, el símbolo, no lo conocemos porque nos negamos. Claro. ¿Y por qué nos negamos? Porque, como está en la Biblia, y la Biblia son de los religiosos, yo no soy religioso. No, el símbolo profético no es religioso. Que las religiones se lo han tomado y han dicho que es de ellos, diferente. Esa es otra cosa. Claro. Esa es otra cosa. Pero quitándole todas esas aberraciones, el símbolo es un legado para usted que nos escucha. Es responsabilidad de usted ubicarse en este tiempo tomando ese símbolo y aplicando inteligencia, sabiduría, para extraer la información. Una vez extraída la información, ¿qué hay que hacer con ella? Aplicarla. Hacerla viva. Exactamente. Hacerla viva. Entonces el símbolo profético, ¿quién lo activa? Y nosotros mismos. Y si de esa manera cada uno de nosotros somos lo suficientemente osados para tomar ese símbolo, descifrarlo y aplicarlo, en conjunto, ¿qué estaríamos haciendo? Una misma obra. El pensamiento se unifica. Y el trabajo entre nosotros, los seres humanos, ya va a ser de una mayor comprensión. Y ya se va a dar otra vez lo que inicialmente estábamos haciendo. Eso me hace, esa reflexión que estás haciendo me hace comprender que la profecía, al ser una línea ya dictada hace mucho tiempo, cuando yo me refiero a la profecía, estimado oyente, me refiero a todas
porque todas las profecías, si usted la estudia, es una sola. Sí, ese es otro punto, ¿no? Ese es otro punto. Los otros poderes que gobiernan han fragmentado el conocimiento de la profecía, tanto así que algunas profecías las encasillan en lo religioso, algunas pues tocan el lado de los mayas, que eran unos indios, bueno, la han dividido en muchas partes, o que algunos eran brujos, chamanes, y de esa forma también se nos ha impedido llegar al símbolo, no solamente de las profecías de Apocalipsis, sino la de los mayas, Nostradamus, y bueno, todas las profecías. Llamamos entonces las profecías más trascendentales, las profecías serias, reconocidas en el tiempo, ¿no? Sí. Todas ellas buscan la unificación, contrario a lo que ocurrió en Babel, que la división del lenguaje o la creación del lenguaje nos dividió. La profecía nos une en una sola línea de acción. A un mismo propósito, a una sola línea. Exacto, una línea única de acción para unirnos en torno a ella y sacar grandes proyectos y realizar grandes cosas en este momento. Y tomando un ejemplo, pues respetando ante todo la posición de nuestros oyentes, analizo que hay 36.000 religiones que entre las religiones mismas están divididas. No se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo y supuestamente creen en un Dios verdadero. Y si fuera el Dios verdadero, no existiría esa tal división o tales enfrentamientos. Tengan en cuenta entonces, estimados oyentes, que el símbolo es el mecanismo de diálogo más directo hacia el espíritu. Espíritu que conocemos a través de la investigación como el cúmulo, la suma, el compendio de la información de vivencias de nuestras encarnaciones. Ese espíritu, esa memoria, ese conocimiento comprende mucho más fácil el símbolo que los caracteres alfanuméricos de palabras, de oraciones y de textos. Por eso es que nos cuesta tanto leer. Y por eso cuando estamos frente al símbolo es mucho más fácil de comprender. Sí, hay mucho paradigma, por ejemplo, con el libro de Apocalipsis, precisamente por la cantidad de símbolos que este libro relata. Y a medida en que nosotros despertemos la condición de Daniel, ya será más fácil para nosotros empezar a leer y empezar a descifrar y empezar a aplicar. Ya se explicó lo de Daniel, ¿no? Sí, Código inteligente que está en el mismo orden. Bueno, de esta manera hemos terminado. Salín, ¿algo para agregar? No, yo pienso que en la investigación que hemos entregado, hemos abarcado pues gran parte de toda la temática. Pues en una hora sería muy difícil no decir todo lo que hay que decir con respecto al símbolo, porque no solamente ha sido la manipulación que se ha hecho a través de la historia, sino también cómo, lo que tú explicabas lo último, ¿no? Cómo el espíritu nuestro aprende de las imágenes, de las vivencias, de los símbolos. Son temas bastante amplios, pero creo que le hemos dado una dimensión bastante, digamos que bastante completa, y creo que nuestros oyentes se pueden llevar unas herramientas importantes. No que nos crean, sino que tomen esta información pues y ellos mismos la reflexionen, complementen, porque no hay muchos datos sobre esto, y de esa manera pues ellos mismos puedan sacar conclusiones. Claro. Bueno, no sienta desánimo al colocarse frente a los símbolos, en este caso proféticos, que fue la última etapa de ellos, así como interpretamos otro tipo de símbolos, como por ejemplo la bandera, el himno, el escudo, símbolos, ¿no? Que si investigamos los comprendemos. Claro. Igualmente habrán otros símbolos mucho más complejos, como ahorita decíamos, hay unos muy simples y otros muy complejos. Cuando hablamos de complejidad no estamos diciendo que sea difícil o imposible. Complejidad se refiere a que debemos colocarle el empeño necesario para llegar a eso. Recuerden que las grandes cosas, los grandes misterios, están destinados para los grandes seres humanos. Pero cuando digo grandes no me refiero a que sean mejores que los demás, ¿no? Grandes en sus accionar, grandes en su impulso, grandes en su voluntad. Simplemente allí, con humildad, recuerden. Porque en la medida en que nos queramos dar poderes que desconocemos o que no tenemos, entonces ya caemos pues en todo lo contrario. Este programa se hizo en vivo y en directo el sábado, 4 de la tarde. Si nos está escuchando el martes, estamos en diferido. Se retransmite en diferido martes, 11 de la mañana, hora de Colombia. También se podrá descargar en la zona de descargas programas Descubriendo allí en nuestra página, rcpc.co. Esa es nuestra página ahora, www.rcpc.co. Estaremos nuevamente el sábado en vivo y en directo con otro tema, así de esos que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Recuerde, aquí tiene que usted abrocharse el cinturón, porque los remesones de pronto en algún momento son bastante ariscos, ¿no? Así como muy, sí, de pronto hacemos unos cambios de frente muy acelerados, pero son símbolos también. Exacto. Son símbolos. Bueno, recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Que estén muy bien. Gracias por escucharnos.